Buenos días, iglesia. Qué bendición y privilegio que nos da el Señor. Ahora sí, buenos días, iglesia. Les saludo y bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es una bendición que Dios me concede por su misericordia compartir esta mañana de este día hermoso la palabra de Dios con la comunidad de fe que está hoy reunida en este bendito lugar. Así que agradecidos con el Señor. Y me alegro de ver de verles a todos y cada uno de ustedes, pero ver aquí a Adrián Flores, a Anabel Bonilla, con su hermoso hijo también Adrián, de la vieja guardia de allá de la República de Cartago. Qué bendición, qué bueno verles, me bendicen de verdad. Y bien, vamos a compartir una palabra esta mañana y voy a leer para usted en el libro o la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Estaremos por ahí. Voy a leer la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Amén. Vamos a Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque sé que estás aquí, tu presencia está en este lugar. Y gracias, Señor, porque el propósito tuyo siempre será bendecir tu pueblo, tu iglesia, y también bendecir a aquellos y aquellas que a través de este medio virtual igualmente nos ven y escuchan, sea en este mismo momento o en tiempo posterior, igualmente sean receptores de la bendición divina. Y así oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Bien. En el Salmo 139, que es un salmo de David, la Escritura dice en el versículo 13: porque tú, se refiere a Dios, o sea, David está diciéndole esto a Dios, como nosotros se lo estuviéramos diciendo también a él ahora, en este momento, o en cualquier momento igual de la vida. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 16 de este mismo salmo, en su parte A, dice: mi embrión vieron tus ojos. Hermoso eso, ¿verdad? Tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo leía esto y meditaba un poco en esta escritura, antes de lo que mencioné al inicio de lectura, de verdad que uno se pone a analizar el milagro de la vida. Y ese milagro que es la vida, y que solo está en el amor y en el poder de Dios poder realizarlo, uno lo puede ver y plasmar en ese versículo. Cuando habla de ello, tú me formaste. Yo, además de eso, estaba acordándome en Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5. Dice que uno no sabe cómo se forman los huesos en el vientre de la madre, en el milagro de la vida.
cuando meditaba en esto, me ponía a pensar allá de parte mía en lo remota que puede ser mi vida, dependiendo cómo cada quien la pese, que analizaba la relación de mi madre conmigo. Pero igual lo puede hacer usted pensando en su madre. Cuando estuvo, porque todos los que estamos aquí, obviamente, pero vale decirlo, estuvimos en ese proceso de estar en el vientre de nuestra madre. Y ahí crecieron nuestros huesos, los suyos y los míos, en ese milagro de la vida. Y ahí se desarrolló todo nuestro ser. Es precioso ese Salmo 139, le recomiendo que lo lea todo. Pero que en lo que me ocupa tomé esos versículos que mencioné anteriormente. Este es un milagro. Mi madre, fíjese que mi madre me engendró, me concibió, más bien, cuando ella era una adolescente. Mi madre contrajo matrimonio con mi padre, que era mayor 20 años que ella. Mi madre se casó con alrededor de 15 años de edad y mi padre tenía 35 años. Un adolescente. O sea que mi madre en este momento apenas a mí me lleva con 17 años más de edad. Porque por ahí, quizá alrededor del año de casada, en aquellas remotas tierras guanacastecas, por ahí me engendró mi padre y por ahí me concibió mi madre. Hace ya 77 años y algún par de meses. Doy gracias a Dios por todo ello. Y se acuerda uno de la vida, de esa transmisión de vida que da una madre desde ese momento en que concibe. Y en ese proceso de 9 meses para el alumbramiento o dar a luz, todo lo que pasó en el interior de ese vientre. Desde ese momento uno empezó a recibir de parte de Dios, a través de aquella mujer que es su madre, un nutriente de vida, dándole Dios ahí en esa parte un proceso en el que se fue desarrollando toda una estructura física y también mental. Quizá por esa, yo digo que intimidad, como esa cercanía que hay entonces del hijo de la hija en el vientre de su madre, empieza también a desarrollarse un afecto especial, un cariño íntimo y tan íntimo como sagrado también. Y empieza a acrecentarse en el mejor sentido el amor de la madre hacia lo que se desarrolla en su vientre y fue a dar a luz, y el amor de uno como hijo cuando ya empieza a tener conciencia de aquel proceso, como nos ha ocurrido a todos. Y se desarrolla entonces ese amor. Ahora, y esto, iglesia, es especial porque en este momento aquí hay gentes de diferentes edades. No sé quién es el mayor acá, si podrá ser yo, podrá ser otro, pero hay jóvenes aquí, tanto hombres como mujeres, y hay adolescentes que están en sus aulas y los niños también. Y esta relación, esta intimidad y esta casi que una ministración de vida en toda su esencia y su sustancia se da para todas las edades. Todos estamos, los que estamos acá, es obvio, pero vale decirlo una vez más, hemos sido concebidos por una madre, todos. Entonces para todos es el consejo. Algunos de los que estamos aquí no solamente ya somos padres, o en el caso de mi esposa, madre, es que también ella es abuela. También yo soy abuelo. Y uno sigue teniendo ese cariño que no cesa, no importa la edad que uno tenga. Y es interesante
la transmisión del amor que hace la mamá. Ya les dije, mi madre aún está en pie. El miércoles de la semana pasada compartí un rato con ella y ayer en la tarde pude ir con mi esposa y mi cuñada a compartir otro rato con ella. Y uno valora toda esa vida. Y uno entonces también aprende a apreciar la vida y se convierte en un transmisor de vida al engendrar, y en el caso de mi esposa, que es igual al caso de los demás aquí, también al concebir, transmitiendo vida. Y me acordaba de esto, y es que para las madres, ¿para quién es este mensaje? Un mensaje es para todos, pero este es como una celebración, pero es una celebración del corazón. Y así como allá está tendida aquella mesa o esas mesas, aquí en la mesa del corazón está tendido también. Ahí va a haber un alimento físico y suculento, pero acá hay algo muy suculento, que es una mesa tendida de amor, de gratitud, de admiración, de esa cosa extraordinaria que es la madre. Fíjense que mi mamá, a la edad que yo tengo para mi madre, cuando nos abrazamos, ella me dice, mi muchachito. ¿Ah? Un muchachito de 77 años. Soy eso. Porque hay una transferencia de amor profundo. Y hay una profundidad del amor del Hijo igualmente. Y eso es lo que quiere Dios para con todos. Yo sé que las circunstancias en que la vida se ha movido para unos y otros no es la misma. Pero sí sé que el amor uno lo puede cultivar. Uno puede cultivar el amor. Uno puede hacer que se acreciente en esa razón de consanguinidad lo que uno debe a los padres. Y hay para con la madre de una manera especial. Por eso, los padres no quedan exentos de aquello. Pero el asunto es que por cosas de la vida, por los trabajos, por la forma en que se desenvuelven unos u otros, el papá, cuando uno crece de niño y desde que nace, está en actividad de su trabajo. Antes, en los tiempos en que uno creció, como en mi caso, en zonas rurales, muy rurales, en el campo, muy campo de verdad, el padre a sus faenas agrícolas o algo más, y la madre quedaba con aquellas criaturas, muy de cerca. En la ciudad algo diferente, pero bueno, más en este tiempo, obviamente las cosas, las relaciones, las situaciones, el desenvolvimiento de la vida con el transcurrir de las décadas va cambiando. Pero Dios es el mismo. Y el deber que tenemos ante Dios sigue siendo el mismo. Porque la palabra de Dios es así tan viva y eficaz y perdura para siempre. Entonces lo dicho por Dios tiene validez para el campo y para la ciudad, para el que nació hace pocos años como para el que lleva varias décadas de ver la luz en esta tierra. Entonces, pero el papá está más alejado de esto, el padre de familia. Y no es que carezca de amor, pero las mismas situaciones hacen que haya como un desprendimiento de tiempo. En cambio, uno está creciendo y la mamá está al lado de uno. Obviamente quien lo amamanta, obviamente es quien cambió en aquel momento mantillas, como se decía antes, hoy serán pañales. Es la que estaba cerquita ahí para alistar el bultito y enviarlo a la escuela, hoy a los kinders y prekinders que en mi tiempo no había y menos donde me crié. Entonces la madre está en todo ese proceso de vida, el papá está en otras faenas. Entonces no se siente la cercanía, no se siente tanto la administración del amor que puede ser en dos vías recíprocas, de la madre hacia uno y del niño que crece con aquel cariño. No es que los padres no den amor, claro que sí lo damos. Yo creo que amé a mi padre y aún lo recuerdo y lo valoro y lo admiro a mi padre.
Lo que pasa es que uno, muchachito y adolescente y de joven adulto, como que pierde la perspectiva. Y después empieza, ya cuando va siendo un varón, ya adulto, o joven adulto, empieza a valorar a los papás en todo lo que corresponde. Uno anda jovencillo ahí como despistado, pero ya cuando entra a la edad adulta uno empieza a valorar y empieza a reconocer el esfuerzo, el trabajo, la valentía, la persistencia que tuvieron los padres, en este caso los dos, el papá y la mamá. Pero en este caso orientamos el asunto a la madre de honrar a la mujer en esta condición. Bueno, honramos a todas las mujeres. Hay quienes todavía no han sido madres, pero proceden de una madre, obviamente. Aman, tienen a quien amar, además de lo que Dios ha puesto a su lado. Pero Dios sabe la profundidad de las cosas. Entonces uno va entrando a esta etapa y como les decía antes, aplica para todas las áreas de la vida. Y uno va entendiendo cuando ve que la mujer, que la madre y la mujer en general, la madre en especial también, siempre la mujer es más sensible, es más sentimental, es más accesible, es más aplicada a dar y a recibir. Las iglesias cristianas evangélicas en general, así más o menos, esta no es una regla de tres perfecta, pero más o menos, aquí puede haber un tercio de varones en este auditorio y dos tercios de mujeres. Las mujeres son mayoría en nuestras iglesias cristianas evangélicas y son las que inducen sabia y santamente a sus hijos e hijas precisamente a que empiecen a amar al Señor, a depender del Señor. Quien más se preocupa, también hay varones que van ahí paralelamente, ¿verdad? Pero principalmente la mujer está alistando al muchachito porque se van para el culto, se van para la iglesia. Y por eso es que se crece con aquello. Y uno oye decir en este caminar de vida cristiana, es que yo empecé a ir a la iglesia porque mi abuelita me llevaba al culto. Los papás de aquella niña o el niño no eran creyentes, pero a la abuelita sí. Y la abuelita le llevaba al culto. Quizás en esta iglesia haya abuelitas que están induciendo a ese nieto a venir a alabar y adorar a Dios y a empezar a relacionarse con el pueblo y con la palabra que ministra fe, ministra esperanza, ministra vida, y empieza ese nieto a crecer. Eso lo hace generalmente la madre. No digo que no haya algún abuelo que llegue solito con el nieto, quizás sí, pero mayormente uno lo ha visto en este caminar más en las abuelas y obviamente en las madres. Está esa cercanía, esa relación que lo va haciendo mejor hombre o mejor mujer según así corresponda. Y es por ello que el hijo va buscando siempre refugio en su madre más que en su padre. Ahí el hijo espera ahí en ella más comprensión, más cariño, más afecto, más condescendencia y más guía y dirección por la cercanía que hay de la madre para con los hijos desde que crecen. Y así es que estamos en este deber de amar, de honrar, de obedecer y de ser agradecidos con Dios para mantener estos fundamentos para con nuestra madre en todo momento, en toda hora y lugar. Y aclaro también de antemano de algunas cosas que quizá voy a mencionar enseguida. Y es que ciertamente hay cosas, hay situaciones y hay correspondencias de vida que uno hace que uno podría decir, bueno, que son aplicables para la vida de aquel que permanece niño, adolescente o joven adulto o es soltero
y está y permanece bajo el techo paterno-materno. Entonces ahí hay deberes como los que fundamentaliza bien Efesios 6 del 1 al 3. Pero también uno tiene que pensar que cuando ya se casa aparte con su esposa. Ya deja la casa paterno-materna y hace un nuevo nido por allá. Entonces, aunque uno esté casado o casada, no deja de tener deberes y responsabilidades para con sus padres. Ya no será lo mismo que cuando se es soltero y uno piensa tener posibilidades de ayudar a sus padres y ser condescendiente y solidario con ellos. Pero esa condescendencia y solidaridad no termina cuando uno se casa. Claro que hay ahora un orden, hay una prioridad. Primero con esa familia que está uno empezando a levantar, con aquella esposa que de repente va a ser madre o ya es madre de uno o de más hijos. Entonces, claro que sí, hay esa relación, pero uno como hijo casado, aunque no sea en el mismo nivel, en el mismo grado o magnitud, uno siempre debe tener deberes, o mantiene más bien deberes con sus padres. En menor manera en cuanto a la posibilidad económica quizá, pero en cuanto al amor manifestado con una visita, al amor que se manifiesta con una gratitud cada vez que uno tiene esa comunión con ellas, eso permanece indistintamente de los años que uno tiene. Y los padres se alegran. Yo me alegro con mi madre cuando voy. Esto lo digo como testimonio, usted ni ninguna vanagloria, porque en mi corazón está la gratitud y Dios lo sabe. Pero nunca llego con las manos vacías. Nunca llegamos así. Entonces siempre con una bendicioncita. Y aunque ella en algunas cosas ya de repente ha perdido un poquito de coherencia en su pensamiento, pero hay algo a su edad, le gusta como sentir que tiene su platita. Y tiene un dicho así popular que usted conoce tanto como yo, y me dice así como queditito: estoy como cuello de monja. O sea, tieso. Así me susurra al oído. Y entonces yo sé que me quiere decir con eso. Es que quiere, además de cualquier cosita que se haya llevado una bendición, que le dé alguna platita, algún efectivo. Ya no valorará si es un billetito de esos amarillos de 5,000 o si es algo más o lo que uno sienta. Para ella es importante ver un billetito y ya lo mete en su monedero. Entonces toda esta relación uno debe mantenerla, no importa la edad. No importa la edad. Ya no es el nieto que corre al regazo de la madre o de repente de la abuela, pero hay cosas que se pueden seguir haciendo. Mientras la vida dure, mientras la vida perdure, seguimos siendo hijos, o según corresponda, seguimos siendo padres o madres o abuelas o abuelos. La vida sigue su curso. Lo importante es llevar el pulso a ese curso de la vida, a esa línea conductora de la vida que tiene Dios para cada individuo y para toda la humanidad. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén, iglesia. Da gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si no fuera así, usted y yo no estuviéramos acá. Y damos gracias a Dios por nuestros padres. Damos gracias a Dios por nuestra madre, bendita mujer, que unos y otros tenemos, que nos concibió. Algunas estarán todavía en pie, otras quizás habrán partido, pero damos gracias a Dios por esta mujer que supo derramar bendición sobre nuestras vidas y ser factores de bendición. Y sé que hay algo que es muy, muy importante, no voy a dejar de decirlo, de repente lo iba a pasar por alto, que las abuelas y las madres son transmisoras de principios y fundamentos de Dios, y uno de ellos es la fe. Y eso es lo que nos recuerda el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 5. Dice la Escritura: trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti. Está diciéndole eso a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, una fe verdadera, genuina, real y franca. La cual, dice, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida. Ahí habitó primeramente esa fe, en la abuelita de Timoteo, Loida. Habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Habitó en la abuela esa fe. La abuela se la transmitió a la mamá. Y tanto abuela como madre se la transmitieron al bendito Timoteo. Y menciona entonces, y en Eunice, y seguro que hay en ti también. Había una transferencia de fe, en una dimensión también de fe, a través de esa progenie, de la abuela al nieto, pero también de la madre al hijo. En esa razón de consanguinidad vino esta administración tan importante que es la fe. Amén. Es la fe. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Y miles y millones también en otras áreas del mundo igualmente. Estamos aquí por la fe. Es la fe lo que nos tiene aquí. Es la fe la que nos permite creer que Dios es nuestro Padre. ¿Qué otra cosa? Es la fe la que nos permite creer es que hay un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es solo la fe la que nos hace creer que este bendito libro contiene palabra de Dios. Es la fe. Por eso qué importante esa transmisión que hizo Loida y Eunice en Timoteo. Y de esa fe, al correr de 20 siglos, en algunos casos de los que estamos aquí, esa misma fe, por ese Dios, por esa palabra, así como estuvo en ellos, está en nosotros. Amén. Entonces, padres que estamos acá, ustedes y yo, madres, ustedes una hermosísima y valiosa herramienta e instrumento en las manos de Dios para transmitir fe a los hijos y a los nietos según así fuere. Amén. Yo sé que todas las situaciones no son iguales para cada quien, pero por gracia de Dios, mi esposa y yo, con mis hijos, nuestros hijos Cintia y Rafael, nos convertimos juntitos los cuatro al Señor y creció la fe en ellos y se fortaleció la fe en ellos y sé y gloria a Dios por ello y honro y glorifico el nombre de Dios. Le transmitimos fe a esos niños en aquel momento de 9 años y de 12 y crecieron con ese fundamento. Y sé que ellos recibieron de nosotros, de sus abuelas, quizá también por lejanía, no tan cercanamente, pero también para que ellos lo ministren hoy a sus hijos que están creciendo ahí. Qué hermoso eso. Qué linda función la de la mujer en las manos de Dios, de esa madre en las manos de Dios, de esa abuela, nietos e hijos en las manos de Dios. Produce gozo eso. Y eso es transmisión de vida. Hace poco, el mayor de mis nietos, que tiene 16 años, hijo de mi hija Cintia, andaba en un campamento. Fue a un campamento de jóvenes cristianos y allá a servir. Por esa circunstancia fue a Estados Unidos, por allá a Montana y después a Kentucky. Y ve que interesante. Obviamente sus padres son creyentes. Había fundamento de transferencia de fe. Allá el jovencito se bautizó en agua conforme lo indica así la palabra de Dios, dar fe pública. Se bautizó en agua por allá, en un lago de allá de Montana. Y después fue a un campamento en Kentucky, a una iglesia relacionada con mi hija y su familia directa. Y entonces llamó al muchachito todo contento en esos días, y es parte de la fe. Porque también en el campamento por allá,
fue bautizado por el Espíritu Santo. Claro, él lleno de gozo llama allá a la casa, a sus papás aquí, en Turrialba, por allá donde ellos viven. Y uno se llena de contentamiento. Y se va acordando uno. De repente, Loida es Teresita, mi esposa. Y de repente, Eunice es Cintia, mi hija. Y que esa progenie entonces se nutre de esa fe. Bendito Dios. Da gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Demos un aplauso de corazón al Señor por esto. Todavía no he visto la seña de mi esposa, bueno, por lo menos no sé si la ha hecho y no la he visto. Me hace seña cuando todo está ocurriendo mucho tiempo y uno no se da ni cuenta aquí. Pero bueno, damos gracias a Dios por ello. Lo importante es que el Señor nos ama. Y de una manera especial, madre, a ti te ama. Te hizo algo especial. Por esas cosas extraordinarias, más especial que el varón. Pienso que más especial que el varón. Por ese fruto puesto ahí, llevarlo tantos meses. Y todas las trifulcas y las vueltas de la vida. Nos ama igual. El amor de Dios es inconmovible y permanece para siempre. Pero qué vaso más especial, qué instrumento más especial es la madre en las manos de Dios. Mire, la lectura de Efesios 6, 1, 3 que hice al inicio, voy a mencionarla de nuevo. Por ahí voy. Dice Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe, iglesia, que esta porción de la Escritura, aunque hay gente no creyente que pueda ser receptora de eso, porque yo creo que indistintamente de alguna fe que alguna persona profese, uno conoce personas que guardan principios éticos y morales sin ser creyentes en Cristo conforme a la palabra, pero ese fundamento lo tienen. Hay gente que es muy esforzada, disciplinada, planificadora en su vida y crece y se desenvuelve y mejora su condición de vida. Porque es que el trabajo dignifica al hombre y el trabajo es lo que hace posible que uno logre obtener cosas que de repente no tuvo antes que empezó ese desarrollo. Entonces, hay cosas que tienen que llegar. Yo creo que si el individuo, aunque no sea creyente en Cristo conforme a la palabra y en el Dios único, es una persona que es obediente y de buenos principios, yo creo que le va bien, le va a ir bien. Porque hay principios de Dios que pueden calificarse como de un impacto universal. Pero también hay cosas que uno debe entender que son muy particulares, específicas y concretas en la palabra de Dios para el pueblo de Dios, para su iglesia, para los que somos parte de su nación. Y estos versículos contienen eso. Estos versículos del 6, del 1 al 3 y todo eso por ahí es un mensaje de orientación, de mandato, de directriz para la iglesia, para ustedes y yo, para los hijos e hijas de Dios. Es para nosotros, particularmente. Usted le pone su nombre y yo también el mío. Es para cada uno de nosotros. Estas directrices, estas orientaciones de vida que debemos tener para la madre, por ello, tomando algo del espíritu que hay ahí, debe recibir de nosotros, sus hijos, no solamente en celebración de este día, sino siempre, recibir amor, obediencia, honor y gratitud, imperecederamente estos principios y fundamentos. Dice la Escritura, voy a ir como rápido, no voy a entrar mucho más en detalle. Otra vez será, como dijo aquel cantor argentino.
refiriendo a otras cosas. Hijos, obedeced. Hay que ponerle cuidado a lo que dice la Escritura. Nada más no dice nada más hijos, obedeced. Es que dice hijos, obedeced en el Señor. Por eso es que esto es para la iglesia. Porque alguien que anda impíamente fuera no puede entender esto de obedecer en el Señor. Para él podría ser, ¿cuál Señor? O podría profesar alguna religión, pero no hay una revelación ni una relación. Entonces, hijos, obedeced en el Señor. A vuestros padres, sí, a vuestra madre. Amén. Porque esto es justo. Bendito Dios. Porque esto es justo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra obedecer? De verdad voy a procurar rápidamente. Obedecer. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Entre otras cosas. Cumplir la voluntad de quien manda. ¿Y quién manda en nuestra vida? ¿Dios? ¿O estoy equivocado? ¿Quién manda en nuestra vida? Manda Dios. ¿Y quién manda a obediencia a su palabra, que es el mismo? Dios. Y es el que dice, por eso es en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. A vuestra madre, póngale en este caso especial ahora. Es cumplir la voluntad de quien manda. Debemos, entonces, por principio y fundamento, obedecer la voluntad de Dios, y Él es el que da esas directrices para nosotros. Es Él. Pero también hay una delegación de autoridad. Y Dios ha dotado a los padres, a la madre ahí, de autoridad para con sus hijos. Por eso es en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento del Dios de la verdad y la verdad del Dios único y verdadero. Por eso es en el Señor, el nivel de obediencia. Entonces, quiere decir que esto es muy grande y es muy fuerte. A vuestros padres dice, cumplir en el Señor. Y manda, porque esto es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Justo, según el diccionario, es que obra según justicia y razón. Justo es que vive según la ley de Dios. Y justicia es virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Eso es justicia. Y eso es cumplir la voluntad de conforme Dios manda y con nuestros padres en relación. Dice a quien le pertenece. Virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece a nuestra madre? En este caso especial a esa hija de Dios, le pertenece honra, le pertenece gratitud, le pertenece obediencia, le pertenece honor a esa madre. Presente, permanentemente. Y el versículo 2 menciona, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Bendito sea Dios. De esto no podemos extendernos, pero ni siquiera las citas voy a mencionar que tengo anotadas. Primer mandamiento con promesa. Honrar a ese padre, a esa madre, a la madre en este caso que me ocupa en este momento. Honrar es respetar a una persona. Honrar es enaltecer o premiar su mérito. Honrar es dar honor o celebridad. Eso es honrar. Todo eso va calificando ahí y cada palabra de esas tiene una descripción que aplicar. Pero es todo lo que está en ese cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Habla de enaltecimiento, habla de premiar el mérito que tiene, tendrá méritos, muchísimos. Habla de honor, habla de celebrar a esa madre en esto. Y el asunto es que de esos dos versículos, el 1 y 2, se desprende algo extraordinario, como infinitamente extraordinario nuestro Dios y Padre Santo. Algo extraordinario. ¿Qué se logra? ¿Qué se obtiene con esos dos primeros versículos de Efesios 6, 1 y 2?
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Le irá bien a uno. A algunos que estamos acá, o quizá todos lo ignoro, Dios quiera que así sea. A algunos o todos nos habrá ido bien en diferentes áreas o contextualmente. Quizá a otros el asunto no les ha tratado igual. Pero lo importante es que en la justicia de Dios y en obediencia a esos dos primeros versículos de Efesios 6, hay esa promesa, que nos irá bien. Y seremos de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Ve qué bueno es Dios? Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Puede ponerse en pie, por favor. Yo creo y doy gracias a Dios por ello. Y cada quien tendrá lo suyo propio. Muchos confesarán acá que les ha ido bien. Y bendito Dios. Y cuando digo que nos ha ido bien, no necesariamente que estemos nadando en un montón de plata. No necesariamente. A uno le va bien cuando tiene buena salud. A uno le va bien cuando uno siente que hay una fe que le ayuda a enfrentar los desafíos que la vida trae consigo. A uno le va bien cuando Dios lo ha amado tanto que ha puesto a una mujer como esposa y que va a ser también madre a su lado para llevar la batalla juntos. A uno le va bien cuando ve a los hijos crecer y crecer con buenas actitudes y buenos principios de ética y moral cristiana. Y hay que cultivar todo ello. No es tan fácil para toda la gente. En esto hago esa aclaración, porque sé que hay gente que la ha tenido durísima, durísima, desde que nació. A otros menos dura. Pero uno que puede sentir y confesar en el tiempo, luego de tantas cosas por las que uno ha podido pasar de repente. Pues usted me ve aquí, de repente ya bañadito, y crea que sí. Y así un poquito acicalado. Uno ha tenido que luchar en la vida. Mis padres me enseñaron a luchar. Me enseñaron a entender que la vida hay que enfrentarla y hay que trabajar. Mi padre decía que había que trabajar como un caballo, pero que el hombre que era trabajador y ordenado y luchador saldría avante. Y si hoy una hora con el Señor, uno entiende que mucho más, porque Dios está no solamente al lado de uno, va delante de uno como poderoso gigante, con su diestra extendida a nuestro favor. Y quiere decir que no habrá de repente altibajos. Claro que los hay en la vida. Si nadie ha creído que también el llegar al camino cristiano por la gracia del Señor es que uno va caminando sobre un lecho de rosas, no es así, no es así. Pero que uno ve la gloria de Dios montones de veces en este peregrinaje, sí la ve. Y uno sí, no, me ha ido bien. Yo uso un término. Me ha ido por la gracia de Dios requete bien. Y eso espero que igualmente mis hijos lo reciben por nuestras oraciones. Que les vaya requete bien, igualmente. Y a sus hijos de ellos, que son los nietos de mi esposa, de esa Loida, que les vaya requete bien. Porque nuestras generaciones son benditas desde Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Y si en Abraham y hasta Abraham ahora mucho más, sí tenemos la fe de Abraham, que le fue contada por justicia. Pero es que ahora somos hijos de Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Redentor. Nos irá requete bien. Y esto que con todos los beneficios, eso está lejos de ser lo que nos espera a los hijos e hijas de Dios y a las progenies que hayamos levantado y que ellos levanten también. Nos espera, por el amor de Dios en Jesucristo y en la aplicación de su justicia, nos espera una vida
gloriosa. Nos espera una eternidad con Jesucristo. Y ahí sí es cierto que no va a haber tropiezos. Como decía un himno de la vieja guardia, ahí no habrá dolor, ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia. Algo tendremos que hacer, porque yo no creo que eso sea estar ahí inertemente. Pero eso quedará para otra vez. Pero damos gracias al Señor. Doy gracias a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesucristo y voy a bendecirle. Voy a bendecirle. Voy a bendecirle. Mire, viera cuánto me llena esta bendición sacerdotal a mí. Me llena recibirla. Y me llena también darla, porque yo voy ahí en eso. Desde que ingresé al ministerio, algo me dijo que de esa bendición. Entonces siempre ha sido así. Y mi nietito, que tiene 2 años, espera la bendición. Y ya él también me bendice, me pone la manito sobre la frente y amén, ya está la bendición. Transferencia de fe y de fundamentos. Hermano y hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe la bendición sacerdotal. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios, pastor. Gracias, iglesia.